Buenos días a todos. Su servidor José Fernando de la Torre Sánchez, director del Centro Nacional de Recursos Genéticos del INIFAP, les doy la más cordial bienvenida a este tercer Congreso Mexicano y primer Congreso Internacional de Fisiología Vegetal, el cual por primera vez adquiere carácter internacional. Con mis mejores deseos de que este sea un evento de gran provecho e interés para todos aquellos que se dedican a la fisiología vegetal y a los que están incursionando en esta área, les dejo un afectuoso saludo. Buenos días, mi nombre es Humberto Antonio López Delgado, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP.
A nombre de la Red Mexicana de Fisiología Vegetal, les doy la bienvenida a nuestro tercer Congreso Mexicano de Fisiología Vegetal y primero internacional. En esta ocasión, y por iniciativa del doctor Alfonso Larqué Saavedra, presidente honorario de nuestra Red Mexicana de Fisiología Vegetal, el Congreso es auspiciado por el INIFAP a través del Centro Nacional de Recursos Genéticos, CNRG. Lamentablemente, el doctor Alfonso Larqué falleció recientemente. Para quien, a nombre de la red, les pedimos guardar un minuto de silencio. Posteriormente, veremos una reseña sobre su biografía. Gracias, buenos días. Quiero, desde luego, rendir un caluroso aplauso a todos los que nos siguen y quisiera empezar con la presentación, por favor, en la que yo les voy a platicar por qué y cómo nace este ciclo de conferencias. Las conferencias se inician en el año de 1976, en una plática muy interesante con el doctor Hiroshi Suge, la doctora María Luisa Ortega, el profesor Yamada y otros colegas, que dijimos que tendríamos que impulsar la disciplina de la fisiología vegetal más allá de que fuera una sola materia. La tarea era difícil, teníamos que establecer el laboratorio y demás. Así fue como se empezaron las conferencias en 1976, y aquí ilustro cómo era el anuncio en los auditorios de nuestras conferencias. La siguiente, por favor. Bueno, esta plática la estructuré para poner una ficha más en lo que es precisamente la responsabilidad que tenemos de saber en dónde estamos. El rompecabezas prácticamente lo estamos terminando con toda la información que hemos podido presentar y compartir desde hace algún tiempo. La siguiente, por favor. Por supuesto que empezamos con esta historia de la fisiología vegetal, que fue escrito en 1987 a petición expresa de la Academia Mexicana de Ciencias. La siguiente. Y, por supuesto, ahí narrábamos que desde 1844 apareció el primer artículo de fisiología vegetal, como se señala ahí, de tal forma que eso
nos da solidez para poder seguir adelante. La siguiente, por favor. Como no tenía que hacer, y parte de la fundamentación del por qué crear ese ciclo de conferencias es porque se están cada año, cada 2, 3 años, haciéndose realmente contribuciones importantes a la fisiología vegetal, que la única forma en que podemos estar en la frontera del conocimiento es que esas cosas que se descubren pues se tienen de alguna forma que compartir con los colegas fisiólogos, y que teníamos que tener nuestras reuniones. Aquí, por ejemplo, resalta como la reacción de Higgs o el descubrimiento de Giberellin, pero ¿quién nos los iba a decir? Y esa fue el espíritu de las políticas. La siguiente, por favor. Aquí ven ustedes el siguiente grupo de eventos empresariales. Y aquí anoto el premio Nobel que le dieron a Calvin por la fijación de dióxido de carbono. De tal forma de que en 2000, en el año sería 1918, le dieron el premio Nobel al que hizo el primer fertilizante químico. Bueno, pues de ahí nos saltamos a este año y otro premio Nobel también en fisiología vegetal, como se señala ahí. Aquí se anotan, por ejemplo, la idea de los reguladores de crecimiento y el descubrimiento del metabolismo C4 de fotosíntesis, que era algo verdaderamente novedoso. La siguiente. Aquí vemos la cuestión de los fitocromos, el etileno, etc. Y Kramer, que fue una persona muy cercana a nosotros, nos hablaba de el agua en el sistema suelo-planta. Y ahí en 1977 le dan el Premio Mundial de la Alimentación al grupo belga, porque se hizo este esfuerzo de hacer ingeniería genética e empujar realmente una cosa que teníamos muchas expectativas. La siguiente, por favor. Aquí pues vemos precisamente cómo el vector ideal se hace con Strobacterium y se publican esos trabajos y se nuevamente esa planta del trópico mexicano, el tabaco, una de pues el modelo con el cual trabajar, pero ya para 1990 los holandeses empujaron mucho para que se trabajara como modelo con Arabidopsis para descifrar lo del ácido nucleico. La siguiente, por favor. Entonces, para el año 2000, como dice aquí, se terminó la chamba de la secuenciación del genoma, pero ya para entonces, cerca del fin del siglo, Clinton hizo una invitación expresa a los biólogos
fisiólogos, agrólogos, etcétera, que había que hacer biocombustibles y les puso como reto el 2010 y le metió mucho dinero. La siguiente, por favor. De tal forma de que empezaron a hacerse todos los trabajos para poder crear precisamente los biocombustibles, pero resalta obviamente que para el 2009 Richard Wilson hace la secuenciación completa de los genes que tiene el maíz, cosa que nos interesó mucho, y en el 2010 se forma este Consejo Mundial de las Plantas. La siguiente, por favor. Tenemos finalmente esta serie de fechas que quiero resaltar porque se vuelve efectivamente el campo que trabajamos como un punto al lugar de lo que sirve la fisiología vegetal, de tal manera que hay hasta un día especial que organizan precisamente los europeos y que tenemos que recordar que es el 18 de mayo, de tal manera de que esas cosas nos permiten a nosotros visualizar el modelo de tener precisamente las conferencias para estar en la frontera de lo que está pasando. La siguiente, por favor. Así es de que este fue el primer ciclo. Ahí está el profesor Yamada, el doctor Suge, la doctora Ortega, esas personas de Japón invitados expresamente por chicas y hacen y crean el primer curso de cultivo de tejidos en el país. Aquí en el colegio de posgraduados fue el punto donde se crea ese primer laboratorio con muchos seguidores, entre ellos el doctor Víctor Villalobos, pero también participó el doctor Ríos, un experto en síntesis de herbicidas, y nos permitió estar al día en algo que era muy importante. El siguiente año estuvimos este tipo de conferencia en la que resalta precisamente cómo ya el doctor Carrillo, de genética del grupo, ya se había sumado al grupo de trabajar en la propagación, el doctor Kohashi con la fisiología del frijol. La siguiente, por favor. De ahí tuvimos el seguimiento a toda una serie de seminarios, conferencias, como se anota aquí, de ecofisiología. La siguiente, por favor. Y llegamos al número 13, que decimos en memoria del doctor José Luis Rodríguez Antiveros, un fisiólogo muy interesado en la relación agua-planta. Pero vean ahí la participación de Víctor Barradas, de Omar Pantoja, de la Lucera, la doctora Lucero del Mar, de Emma Zabaleta, el fantástico trabajador de nutrición del doctor Uvalle, Alejandra y demás. Ya estábamos precisamente montados en una tradición
y estoy hablando de 1996, o sea, 20 años después de que iniciamos la siguiente. Pero en esos años, cuando no había ciclo de conferencias, siempre teníamos un programa especial de talleres. Uno lo dio el doctor Sanru, la detección del ambiente por las plantas, y el otro, el famoso fisiólogo de Utah, el profesor Rey, de los avances metodológicos de fisiología. Por ejemplo, el uso de isótopos estables en la fisiología, de tal forma de que manteníamos de manera permanente la siguiente persona, un espíritu que nos llevó a formar parte de la Asociación Internacional de Fisiólogos Vegetales. No se puede leer aquí muy claramente, pero ahí estaba México. México en las ligas mayores por el esfuerzo que habíamos hecho de empujar la fisiología vegetal. La siguiente, por favor. Entonces, llegó el momento en que revisamos, bueno, dónde trabajan los fisiólogos, y nos metimos precisamente a la Agricultural Research Service de los Estados Unidos, y ven ustedes ahí en la flechita azul que éramos de los más demandados en esos momentos, más que los genetistas o botánicos o biólogos, eran los fisiólogos vegetales. Con esa idea, la siguiente fue que empujamos realmente muchas cosas, y ya en el 2008 el profesor Silón y la doctora Asma nos ayudaron mucho, y Federico Sánchez, un gran, era microbiólogo, biólogo molecular, que era un extraordinario impulsor. Logramos que el Congreso de Fisiología Vegetal tuviera lugar precisamente en un lugar neutral, Mérida, ¿no? También el Congreso de Bioenergía, también en Mérida, y algunas otras reuniones importantes. La siguiente, por favor. Entonces, creímos también que era muy importante tener un boletín que nos pusiera a todos al día de lo que estaba pasando en nuestro terruño. Y vean ustedes ahí, en 1994 anunciábamos el 11º ciclo de conferencias de fisiología vegetal, y por supuesto que teníamos dos corresponsables en todo el país que nos ayudaban a hacer más visible la actividad del fisiólogo. La siguiente, por favor. De esta forma tomamos el reto, y este es el acuerdo firmado en 1989 del Consejo del Colegio de Graduados, aprueba la maestría y el doctorado en esta disciplina que tanto provecho ha dado al país. La siguiente. De esa manera, solamente para ilustrar, ahí ven al doctor Andrade, y ven a otros fisiólogos que ustedes conocen. La siguiente. Aquí está otro curso de los talleres de los que teníamos. La siguiente. Aquí está la doctora Asman,
que fue la presidenta de la Sociedad Americana de Fisiología Vegetal, en otro curso que nos daba en el cuerpo, la siguiente. Aquí está San-Ru y todo el grupo de todo el país venían al curso que organizábamos. La siguiente, por favor. De tal manera de que dicho esto, en ese año del 2017, y cumpliendo 30 años de haber publicado la historia de la fisiología vegetal, los que están en la foto decidimos a concretar la fundación de la red, un hecho realmente trascendente para la historia de nosotros. La siguiente. Se organiza el primer congreso, la siguiente, y también el segundo congreso, resaltando por primera vez en este país que no se cobraba por entrar a los congresos, cosa que nos dio pues una imagen muy especial en el mundo de la ciencia en este país. La siguiente, por favor. Tenemos aquí, había todos los laboratorios, esto para ver el efecto en el crecimiento de la raíz o los gases, etc. La siguiente son imágenes para que vean cómo trabajamos en tener evidencias de un laboratorio sólido a nivel de Latinoamérica. La siguiente. Y hacíamos talleres visuales en las que atendían pues todo tipo de estudiantes y profesores para ver de qué estábamos hablando. La siguiente. De tal manera de que en campo y en laboratorio, la siguiente, teníamos posibilidades de mostrar para qué servía todo lo que habíamos podido acumular con el tiempo. La siguiente, con el apoyo de un gran personaje, el profesor Engelmann, siempre tuvimos a un anatomista que nos hacía el favor de responder a nuestras preguntas más básicas. La siguiente. Y aquí nos dimos cuenta que no solo los agrónomos necesitaban el apoyo de la fisiología. Aquí estoy con el doctor Sarukay, precisamente en Veracruz, donde tienen la estación biológica de los Tuxtlas, y ahí fusionamos la fisiología vegetal con la ecología. La siguiente. Vean ustedes aquí cómo está Hal Mooney de Stanford, Aki Basas de Harvard, Mona Charello está ahí tomando también datos, y ahora están en el Carnegie Institute como responsable Carlos Vázquez, que viene ahí caminando. La siguiente, por favor. De tal manera de que somos precisamente en la élite, en todo el mundo sabían que estábamos empezando las producciones. Ahí está el doctor Zeiger, Steve Rouse, otros profesores. Ahí está Salisbury, un libro muy básico que todos utilizábamos. La siguiente. Y obviamente rendimos nuestro homenaje a Sachs, que en 1897 murió, y nosotros en el 2017
fundamos esa red. Y así es de que termino haciendo ese señalamiento del camino como de 1987, 1992 y 2017, 30 años después de la escritura del artículo, se concreta esta red que yo siento es muy necesaria a esos momentos en este país. La última diapositiva que les comparto es de mi profesor, el profesor Karl Popper, que dejó este mensaje, que es precisamente nuestra obligación, el ser optimista, porque lo que venga, pues va a estar en nuestras manos. No digo más porque ya se me acabó el tiempo. Te agradezco mucho, doctor Serafín, y a todos los que hayan podido escuchar este pedazo de rompecabezas. Muchas gracias. Muchas gracias. Entrando al programa de nuestro Congreso, contamos con ponentes nacionales e internacionales. El primer día, la temática es fisiología de plantas y cultivadas y conservadas in vitro. El segundo día, la temática es fisiología vegetal en el cambio climático. Y el tercer día es sobre fisiología de cultivos. Los 3 días contaremos con la presentación de carteles aproximadamente a las 12:30 ya en la tarde. Y bueno, pues sin más, demos paso al inicio de nuestro congreso, esperando que lo encuentren provechoso y lo disfruten. Buenos días. Hoy, 1 de diciembre del 2021, siendo las 8:59 de la mañana, a nombre de la Red Mexicana de Fisiología Vegetal, damos por inaugurado nuestro tercer Congreso Mexicano de Fisiología Vegetal y primero internacional, deseando que sea de interés y mucho estímulo para toda nuestra audiencia. Adelante. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Pichardo González. Soy investigador de aquí del Centro Nacional de Recursos Genéticos del INIFAP. El día de hoy voy a ser moderador de la mesa 1, denominada Fisiología de plantas cultivadas y conservadas in vitro. La primera ponente es la doctora Esmeralda Judith Cruz Gutiérrez. La doctora Esmeralda Judith Cruz Gutiérrez es investigadora del Centro Nacional de Recursos Genéticos desde 2012. Ella tiene una licenciatura por la Universidad Autónoma Chapingo en fitotecnia. Es maestra en ciencias en fruticultura por el Colegio de Posgraduados y también tiene un doctorado en enología agrícola por el Colegio de Posgraduados. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidata. También es responsable del Laboratorio Agrícola Forestal, sección Conservación in vitro y crioconservación de tejido vegetal. Por supuesto, trabaja en el área de conservación de recursos fitogenéticos a mediano y largo plazo, con las técnicas de crecimiento mínimo y crioconservación, respectivamente. Ha sido líder de diferentes proyectos como fomento y operación del subsistema de recursos genéticos forestales dentro del Centro Nacional de Recursos Genéticos del INIFAP. Otro proyecto del que ha sido líder es conservación in situ y ex situ de 3 especies de magnolia en peligro de extinción
de Chiapas y Guatemala. Adelante, doctora Esmeralda Judith Cruz Gutiérrez. Buenos días, muchas gracias por la presentación, doctor Juan Manuel Pichardo, y pues quiero agradecer a la Red Mexicana de Fisiología Vegetal por la invitación a participar en este congreso. La plática que les voy a dar hoy se titula Comportamiento fisiológico del material vegetal forestal ante la crioconservación. Espero les agrade. México es uno de los países megadiversos del mundo, ocupa el 5º lugar a nivel mundial, con una megadiversidad. Se estima que posee entre el 10 y 12% de la diversidad genética del mundo. Sin embargo, se encuentra en riesgo dado a la modificación y a las continuas pérdidas que se han cuantificado durante las últimas décadas. Es centro de origen o de domesticación de especies de importancia económica y ambiental, entre las que destaca el maíz, el chile, el frijol, la calabaza, el amaranto, el tomate verde o miltomate, la vainilla, el maguey y el agave. Se encuentran 94.402 especies registradas, de las cuales 118 especies, 70 géneros y 39 familias son de uso agrícola. También es centro de origen de mamíferos, insectos, moluscos y forestales como el teporingo, el venado bura, el faisán, el guajolote, la melipona, el guanacaste, la leucaena, el abulón, el capomo, el palo verde, pinos michoacana y pinos ayacahuite. En cuanto a forestales, México es muy importante en coníferas, ya que es centro de origen de varias especies de coníferas y son los componentes dominantes de diversos tipos de vegetación. En México crece desde el nivel del mar hasta por encima de los 4.000 metros. La mayor diversidad se encuentra en los bosques montañosos de la Sierra Madre Occidental y Sierra Madre Oriental. Están representadas por 4 familias: Pinácea, con 4 géneros y 61 especies, Cupraceae, 4 géneros y 29 especies, Podocarpacea, 1 género y 3 especies, y Taxacea, con 1 especie. De las 94 especies de coníferas mexicanas, 43 son endémicas del país y de estas 18 tienen un rango de distribución limitado a 3 o menos estados. En México las coníferas están representadas por diversos tipos de vegetación. De acuerdo con Rendowski, 1978, se encuentran en el bosque de pino, matorral de pino, bosque de abies, bosque de pseudosuga y picea, bosque o matorral de juníperos o bosque de cupresus. Además habitan en otros tipos de vegetación como el bosque mesófilo de montaña, bosque mixto, por ejemplo, bosque de pino-encino, matorral xerófilo y bosque de galería, el hábitat de Taxodium macronatum. México es el centro secundario de diversificación del género Pinus, con 49 de las aproximadamente 120 especies en el mundo. Por esta razón se creó el Centro Nacional de Recursos Genéticos, el cual tiene desde 2012 actividades y conforma 4 laboratorios, que es el agrícola forestal, el laboratorio de ADN y genómicas, el laboratorio microbiano y el laboratorio acuático pecuario. Los objetivos del Centro Nacional de Recursos Genéticos o del CNRG, del INIFAP, es preservar y proteger los recursos genéticos de importancia para México, contribuir y propiciar su uso ordenado, racional y sustentable, apoyar a las acciones de colecta, caracterización, potenciación, uso y preservación del SINARGEN, que es el Sistema Nacional de Recursos Genéticos. Promover la importancia de la conservación de los recursos genéticos mexicanos como garante de nuestras políticas agroalimentarias y de conservación del ambiente entre la comunidad científica y la población en general. Dentro del laboratorio agrícola forestal se divide en 2 secciones. La primera sección es semillas ortodoxas, en donde se realizan todos los análisis físicos y fisiológicos de las semillas antes de conservarlas. Y la sección de conservación in vitro y crioconservación de tejido vegetal, en donde se resguardan todas aquellas especies que tienen semilla recalcitrante o que son de propagación vegetativa. Dentro del laboratorio tenemos 2 métodos de conservación en condiciones de in vitro, y va a variar dependiendo de la duración que requiera el almacenamiento. El primer tipo de conservación es el crecimiento mínimo, que se emplea con más frecuencia para conservar durante un periodo de tiempo corto, 1 a 3 años. Y el segundo es crioconservación, que es la que garantiza la conservación in vitro por largos periodos de tiempo.
En cuanto a crecimiento mínimo, pues nosotros modificamos el medio, tanto dentro del tubo como fuera, temperatura, luz, para que se desarrollen lentamente sin afectar a su viabilidad y que tengamos material disponible en ese tiempo de 1 a 3 años. Si nosotros queremos conservar material por largos periodos, optamos por lo que es la crioconservación, en donde se conservan a menos 196 grados centígrados y que puede conservarse de 1, 5, 10 o hasta 50 años. El método de crioconservación se utiliza para conservar a largo plazo y se emplea lo que es el nitrógeno líquido, que tiene una temperatura menos 196 grados centígrados, y ya que se detiene todos los procesos metabólicos y la división celular. Además, el material vegetal crioconservado se puede preservar en espacios reducidos, en condiciones seguras, sin variabilidad genética y sin grandes costos de mantenimiento. Principalmente porque cuando ya tenemos nosotros el protocolo para crioconservar las especies, posteriormente se almacenan en tanques de nitrógeno y lo único que hay que cuidar es el nivel de nitrógeno, que no baje para que no se descongele el material, y eso nos aminora mucho los costos de mantenimiento. Dentro de las nuevas técnicas se reconocen 7 procedimientos de crioconservación, que incluye la encapsulación, deshidratación, la vitrificación, la encapsulación, vitrificación, la deshidratación, el precrecimiento, vitrificación y gota vitrificación. La crioconservación o almacenamiento de nitrógeno líquido es una técnica eficaz y de bajo costo en el caso de especies con semillas recalcitrantes o que se propagan vegetativamente para conservar embriones somáticos, líneas celulares y material transformado genéticamente. Aquí hago un paréntesis nada más para comentar que el centro no conserva material transformado genéticamente. Nuestro objetivo es conservar la diversidad genética de nuestras especies. Su uso en la conservación de especies leñosas se ha incrementado considerablemente, especialmente en el caso de coníferas. Aquí nada más quiero aclarar los 2 tipos de técnicas que se pueden realizar, igual con sus variantes, que es la deshidratación y la vitrificación. Puede combinarse ya sea con encapsulación o precrecimiento vitrificación, gota vitrificación. La primera, se deshidrata el tejido a través del flujo laminar de la cabina o con sílica gel para disminuir la cantidad de agua que se encuentran dentro de las células, o el agua libre de las células, para que no formen cristales y así dañen las células o la pared celular. Y la otra es la vitrificación, que consiste en que pase el agua libre de las células a un estado amorfo para que no formen cristales cuando se conservan a menos 196 grados centígrados y así tampoco rompen la pared celular del tejido. Las principales ventajas de esta técnica son su simplicidad y facilidad de aplicación a una amplia gama de especies. En teoría, el material así almacenado puede mantenerse sin cambios durante periodos en tiempos indefinidos. Este método se ha utilizado para la conservación de diferentes tipos de material, semillas, ejes embrionarios aislados y material de propagación vegetativa, entre los que se incluyen yemas apicales o axilares, embriones somáticos y tejidos embriogénicos. De acuerdo con Crowell y colaboradores, en 1988, un 95% del agua presente en las células y tejidos vegetales es agua libre, mientras que un pequeño porcentaje se encuentra en forma de agua asociada, formando parte de constituyentes macromoleculares de gran importancia a nivel funcional y o estructural. Debido al gran contenido hídrico de las células, el mayor desafío para la criobiología es realizar una congelación sin la formación de cristales de hielo en el interior de las células, ya que esta situación conduce a la ruptura de las membranas y como consecuencia la pérdida de la semipermeabilidad y la compartimentalización celular, produciéndose el colapso y la lisis celular. El daño mecánico sufrido por las células se debe a 2 fenómenos. Por un lado, al comportamiento peculiar del agua, que se expande en el momento de la congelación, y el segundo, la formación de cristales de hielo. Por lo tanto, las células deben ser deshidratadas artificialmente para protegerlas sin comprometer su viabilidad, utilizando para ellos diferentes técnicas que se basan en distintos mecanismos físicos empleados en la conservación.
Las denominadas técnicas clásicas se basan en la deshidratación inducida por congelación, realizándose la congelación en 2 fases. Más recientemente se han desarrollado nuevas técnicas basadas en el proceso de vitrificación. Los procedimientos de crioconservación implican, por lo tanto, los pasos sucesivos de elección del material: pretratamiento, congelación, almacenamiento, congelación y manipulación posterior del tratamiento, para lo cual se debe definir óptimos para cada especie. Las células meristemáticas son las más resistentes y se prefieren los embriones somáticos jóvenes o los embriones cigóticos inmaduros. En la palma de aceite, por ejemplo, los embriones somáticos de un solo tipo morfológico específico pueden crioconservarse. La mayoría de las nuevas técnicas de crioconservación utilizan el proceso de vitrificación, mediante el cual los solutos internos pasan directamente de la fase líquida a una fase amorfa o metaestable, evitando así la formación de cristales de hielo que puedan dañar las células. Esta técnica implica el tratamiento de muestras con crioprotectores concentrados, deshidratación con una solución de vitrificación concentrada e inmersión en nitrógeno líquido. Una de las soluciones de vitrificación más utilizadas es la conocida como solución de vitrificación vegetal 2 o PBS2, por sus siglas en inglés. Es la conocida compuesta por 30% de glicerol, 15% de etilglicol y 15% de dimetilsulfóxido, en un medio líquido con 0.4 molar de sacarosa. La optimización del tiempo y la temperatura son fundamentales para evitar producir estrés osmótico y toxicidad. En cualquier método de vitrificación, los procedimientos como el preacondicionamiento, el precultivo, la osmoprotección o tratamiento de carga, el tiempo de exposición a la PBS12 y la manipulación posterior a la introducción a nitrógeno líquido son vitales. Las células y tejidos se van a criopreservar, deben estar en un estado fisiológicamente óptimo para la adquisición de tolerancia a la deshidratación y para producir una vigorosa recuperación del crecimiento. El estado fisiológico óptimo de los meristemos o de las plantas madres es uno de los factores esenciales para lograr una alta recuperación y desarrollo de los brotes. Por lo tanto, la planta madre en donde vamos a obtener tejido vegetal para la crioconservación debe de estar libre de plagas y enfermedades, y su estado fisiológico igual, que no tenga ninguna alteración, para poder obtener posteriormente de la crioconservación plantas sanas y que tengan las mismas características de la planta madre. Les voy a hablar un poquito del principio de ósmosis para que me entiendan un poquito qué es lo de la vitrificación y vean por qué la importancia para crioconservar material vegetal. El principio de ósmosis establece que cuando se tiene una célula semipermeable sumergida en una disolución salina, entonces el agua empieza a fluir en un sentido tal que tiende a igualar las concentraciones de las disoluciones. Las membranas biológicas se comportan como membranas semipermeables. La ósmosis se debe a que la membrana semipermeable impide el paso de soluto del medio más concentrado al menos concentrado, por lo que en el caso de la célula, al introducirla en un medio con una concentración de sales superior al interior de la célula, medio hipertónico, la célula expulsará agua, por lo que se encoge y consecuentemente se reduce el volumen. Por otra parte, el interior de la célula, la concentración de sales es mayor, por lo que desciende el punto de congelación. La ósmosis, en resumen, es la difusión pasiva a través de una membrana semipermeable en la cual las partículas de soluto se dirigen desde la solución más concentrada a la menos concentrada, con una determinada tasa hasta alcanzar el equilibrio, como se observa en la figura. Cuando se tiene un conjunto de células que se quiere conservar en frío, inicialmente las células se tienen sumergidas en el interior de un recipiente que contiene una solución salina isotónica, es decir, con la misma concentración que el interior celular. Cuando se empieza a enfriar el preparado celular, el frío alcanza antes la solución exterior que el interior celular. Esto trae como consecuencia que se empiece a formar hielo en el medio extracelular cuando no se ha formado aún hielo dentro de la célula. A medida que se forma el hielo extracelular, el agua líquida va desapareciendo. Al disminuir la cantidad de agua exterior,
En base al principio de ósmosis antes anunciado, empezará a salir agua de la célula para compensar la posible diferencia entre las concentraciones intra- y extracelulares. Por lo tanto, ahora les voy ya que les expliqué más o menos en qué consiste esto de la vitrificación, les voy a platicar un poquito de este trabajo por Lazo, Jabalera y colaboradores del 2017, en donde, aunque no es propiamente forestal, pero es una especie leñosa. Y se titula Efecto de los crioprotectores de la morfología y pérdida iónica en yemas axilares de vid crioconservadas. Durante el congelamiento y descongelamiento de los tejidos se puede llegar a producir daños a las membranas, dando un incremento de flujo de iones y solutos orgánicos a través de las membranas celulares. El catión más importante que pierde la célula es el potasio. Pocos reportes existen acerca del análisis de la pérdida de iones relacionado con el daño de los tejidos debido a los protocolos de crioconservación. En este experimento se utilizaron 3 diferentes soluciones de vitrificación. La primera fue PBS2, que es la más utilizada en estos experimentos y que contiene 30% de glicerol, 15% de etilglicol, 15% de DMSO, a 0.4 molar de sacarosa y todos disueltos en MS, en medio Murashik y Skuk. La siguiente solución es la solución de vitrificación PBS3, que consta de 50% de glicerol, 50% de sacarosa y disueltos en medio MS. Y la tercera solamente es glicerol al 100%. El porcentaje de viabilidad después de los diversos tiempos de contacto con la solución de PBC2 con y sin nitrógeno líquido se muestra en la figura A. Y se observó un decremento en la viabilidad al aumentar el tiempo de exposición con la solución PBC2 de meristemos de vid. Aquí se cortaron los meristemos y le realizaron los tratamientos de PBS, tanto sin y con nitrógeno líquido, alcanzando un valor mínimo de 35% a los 300 minutos de incubación, con una reducción de viabilidad cerca del 50%. Por otro lado, después de 1 hora de almacenamiento en nitrógeno líquido, se detectó que los valores de viabilidad se mantuvieron constantes, sin diferencias significativas entre los tiempos de incubación. En estos tejidos de PBS2 más nitrógeno líquido, la viabilidad máxima fue del 10%. Disminuyó mucho la viabilidad. ¿Qué significa esto? Que el PBS2 no ayudó mucho a proteger el tejido vegetal ante las bajas temperaturas del nitrógeno líquido. Por lo tanto, disminuyó mucho la viabilidad. Por otra parte, el porcentaje de yemas expuestas en una solución crioprotectora PBS3 con o sin nitrógeno líquido se muestra aquí en las gráficas, en la figura B. Los valores de viabilidad en yemas expuestas a PBC3 tienden a disminuir con respecto al tiempo de incubación, alcanzando un mínimo de 60% a los 400 minutos. Sin embargo, la reducción de la viabilidad con respecto al tiempo inicial fue del 30%. Por otro lado, la viabilidad de las yemas en PBC3 y 1 hora en nitrógeno líquido mostraron un comportamiento de campana, donde a los 120 minutos se obtiene un máximo de viabilidad, que es el 35%. Al comparar los porcentajes de viabilidad máxima obtenidas después del nitrógeno líquido con las soluciones crioprotectoras utilizadas, se encontró que las yemas tratadas con PBC3 mostraron una mayor viabilidad, un 35% en comparación con la observada con el tratamiento PBC2, que fue del 10%. Y como se observa, las barras negras son las que tienen el crioprotector PBC3 y las barras gris son las que tienen el crioprotector PBC3 y sumergidas en nitrógeno líquido. A comparación con la gráfica anterior, se observa que tuvo mejor, a los 120 minutos, una mayor viabilidad después de la descongelación con este PBC3 que con la PBC2, teniendo un 35%. Pero ya pasando de ese tiempo de inmersión en nitrógeno líquido, va bajando la viabilidad del tejido. Ahora, los valores de viabilidad empleados como
crioprotector al glicerol con y sin nitrógeno líquido se muestra en la figura C. En este caso, se observa un decremento desde el 90% hasta el 60% de la viabilidad a partir de los 30 minutos de exposición, lo que indica un drástico daño al tejido. Después de estos primeros 30 minutos, la viabilidad se mantuvo en esos niveles hasta alcanzar un mínimo del 45% a los 300 y 420 minutos. Después de una hora en nitrógeno líquido, se obtuvieron valores promedios entre 20 y 25% de viabilidad para todos los tiempos de incubación. Aquí se observa que lo que es el crioprotector con glicerol no resultó muy bueno para almacenarlos en hidrógeno líquido. Tuvieron muy baja viabilidad después de pasar por el nitrógeno. Y también les puse aquí cómo se observa una yema de axilar de vid que fueron tratadas para la crioconservación. Esta es una yema sin tratamientos. Ahora aquí les puse lo que son las yemas axilares de vid sometidas a vitrificación crioconservación mediante PBC2. La primera yema, como se observó en la diapositiva anterior, es una yema control sin ningún tratamiento, es una yema sana. La yema B es después de 30 minutos de incubación solamente con PBS2. La C, que está bajito, es 30 minutos de PBC2 más una hora en nitrógeno líquido y así sucesivamente va de 30, 60, 90, 120 hasta los 420 minutos. Si ustedes observan la coloración de la yema, que no tiene ningún tratamiento, se ve verde, se ve sana, las células se ven, el tejido se ve hidratado y conforme va pasando en los tratamientos y la inmersión en PBC2 y también en nitrógeno líquido, el tejido se observa más oscuro, ya no se observa material recuperado después del nitrógeno del mismo color que la yema que no tiene tratamientos. En esta segunda fotografía se observa el tratamiento con PBS3 y con nitrógeno líquido, también tomando de referencia la yema que no tiene ningún tratamiento, que es la yema control, y se observa también que las demás van cambiando de coloración, no tan oscuras como la PBC2, pero también tiene un grado de oxidación del tejido. Entonces, esto pues se observa que va cambiando, sí hubo un daño y puede ser tanto daño nada más físico o también puede ser fisiológico después de ingresar al nitrógeno líquido si no utilizamos un PBS adecuado para la crioconservación. En esta fotografía se observa solamente utilizando glicerol como crioprotector. Aquí sí se observa un daño más, con un mayor porcentaje, porque las yemas están más oscuras, se observa más oxidación después de los 30 minutos, 60 minutos de incubación, que es la D, ya se empieza a observar un daño más severo en el tejido. Por lo tanto, por eso se concluye que la viabilidad pues es muy baja en comparación con PBC3, en este caso de especies leñosas. Ya como discusión y conclusión, los autores mencionan que los valores de viabilidad observados en este trabajo en las yemas expuestas a PBC3 tienden a disminuir con respecto al tiempo de incubación, en donde es mayor la pérdida de viabilidad de tejido expuesto a PBC2. Se ha sugerido que los grupos OH presentes en los azúcares polialcoholes que se encuentran en mayor cantidad en la solución PBC3 comparada con la cantidad de estos compuestos en PBC2 reemplazan el agua e interactúan con los fosfolípidos y forman uniones con estos elementos de la membrana. Esto ayuda a estabilizar las membranas celulares durante la deshidratación y congelamiento con nitrógeno líquido y brinda una mayor integridad de las membranas. El glicerol como crioprotector fue insuficiente para proteger a las yemas del congelamiento, debido a que se detectó mayor escurecimiento y reducción en el espacio meristemático. En los tejidos respecto al control,
Dice, en este sentido, Masur 1960 reportó que el oscurecimiento del tejido es una de las primeras señales de daño detectable y ocurre como resultado de las bajas temperaturas, debido a que el congelamiento provoca excesiva deshidratación y o la formación de cristales de hielo, además de la pérdida de compartimentalización celular debido al eflujo de compuestos fenólicos y otros iones, y como consecuencia la formación de complejos insolubles, los cuales tienden a oxidarse, dando como resultado el oscurecimiento en los tejidos. Ahora, este es el trabajo en vid, que es una especie leñosa. Por otra parte, también es muy importante que a la hora de desarrollar una estrategia de crioconservación es fundamental la recuperación del material tras la descongelación. En esta etapa post-descongelación es frecuente la aparición de hiperhidratación y en algunas ocasiones solo se desarrolla callo, puesto que parte del meristemo apical o del meristemo axilar utilizado para la crioconservación resulta dañado. En el caso de tomillo alicantino o Thymus moroderi, en un ensayo preliminar realizado con explantes apicales, se seleccionó el medio MS con 0.5 miligramos de benziladenina para el crecimiento de los explantes tras la crioconservación. Sin embargo, tras 2 semanas ya se podían observar síntomas de hiperhidratación. Para revertir este proceso fisiológico se probaron diferentes concentraciones de benziladenina o BA, seleccionando finalmente para la regeneración de los explantes crioconservados el medio MS suplementado con 0.05 miligramos de BA. Esta citoquinina produce hiperhidratación en tomillo alicantino, por lo que tras 3 semanas se recomienda transferir los explantes a medio sin reguladores. En la fotografía se observan ápices crioconservados creciendo en medio MS con 0.5 miligramos de BA, que son las fotografías A y B, que se observa que sí se están desarrollando. De 3 semanas tras la descongelación tienen esa edad. El explanto tras la encapsulación, que es la fotografía C, ahí se muestra todavía la cápsula de alginato en donde fueron almacenadas, y también plantas aclimatadas procedentes de un ápice crioconservado en vitrificación 5 meses después del inicio de la aclimatación, que es la fotografía D. Y también se observa el explanto superviviente a la vitrificación en gota 2 meses después de la descongelación. Aunque los diferentes experimentos de encapsulación de secación también realizados no consiguieron mejorar los resultados obtenidos con otras 2 técnicas, pudimos comprobar la influencia positiva de la aclimatación de los explantes al frío en la supervivencia tras la congelación. Cuando las plantas son sometidas a estrés por bajas temperaturas, se induce la expresión de numerosos genes y se producen una serie de cambios en la estructura de la membrana, en la composición celular y en la pared celular, que en conjunto pueden determinar la adaptación a las bajas temperaturas. Otra de las especies que se ha realizado el protocolo de crioconservación es el ciprés de Cartagena, o Tetraclinis articulata, una conífera perteneciente a la familia Cupressaceae que tiene un alto interés etnobotánico y biogeográfico. Además, su madera ha sido empleada con diferentes fines, tales como combustible, medicina tradicional y artesanía. Esta especie es que se encuentra catalogada en la lista roja 2008 de la Flora Vascular Española como vulnerable de acuerdo a las categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los estudios sobre la crioconservación de meristemos in vitro en Prunus indicaron que, si bien no se observaron diferencias en la supervivencia de meristemos crioconservadas, muestreadas de 30 días, que fue el 60%, o 90 días de edad, 62%, los meristemos de las plantas madre de 30 días permanecieron verdes después de la crioconservación y volvieron a crecer más rápido que las plantas madre de 90 días. No todo tipo de materiales responden de esta manera. El preacondicionamiento de aclimatación frío se utiliza para activar los mecanismos de resistencia natural de una planta al clima frío y es más eficaz para las plantas de clima templado.
Muchos informes confirman que la aclimatación al frío conduce a mejoras en la recuperación después de la crioconservación para especies tolerantes al frío, al igual que el precultivo en medios de agentes osmóticos. Por otro lado, Shang y colaboradores en 1992 encontraron que la aclimatación al frío de plántulas madres de manzana durante 38 días a 5 grados centígrados mejoró el rebrote después de la criopreservación significativamente mejor que sin la aclimatación al frío. Experimentos adicionales demostraron que la aclimatación al frío no solo mejoró el rebrote, sino que también redujo la cantidad de callos durante la recuperación de meristemos crioconservados. La aclimatación al frío de meristemos de mora a temperaturas alternas durante 2 o 4 semanas duplicó el rebrote de meristemos después de la crioconservación. Hay varios informes que describen la cantidad de aclimatación al frío necesaria para que las plantas alcancen una tolerancia máxima de congelación para la crío. Por otro lado, por ejemplo, en este experimento también, el estado fisiológico es de suma importancia para el éxito de la crioconservación. Las muestras generalmente se extraen de plantas madres en crecimiento activo, lo que garantiza que están compuestas por células meristemáticas en división activa. Fink en 1997 demostró la importancia de la estructura de los ápices de los brotes utilizados como explantes para la crioconservación de monocotiledonias tropicales. Los ápices de los brotes con la cúpula apical parcialmente cubierta son la clave para lograr un alto recrecimiento posterior al nitrógeno líquido. Además, la etapa de crecimiento de los meristemos cultivados in vitro fue un factor clave para obtener más rebrote después de la crioconservación. Por ejemplo, aquí que se obtienen meristemos de plátano, se observa en la fotografía B los tipos de meristemos que se han podido crioconservar, que son meristemos con domos apicales descubiertos, o sea, está libre del domo apical, el PC que es parcialmente cubierto, el FC que es totalmente cubierto. Entonces, y se observa que las puntas de los brotes de tipo parcialmente cubiertos mostraron la tasa más alta de tolerancia a la deshidratación por PBS2 y recuperación del crecimiento después del enfriamiento rápido en nitrógeno líquido. La duración del periodo en cultivo in vitro influye directamente en el estadio fisiológico de las plantas antes y después de la crioconservación. A menudo se incorpora al medio sacarosa u otras sustancias osmóticamente activas. La sacarosa puede mejorar la tolerancia de las plantas a las bajas temperaturas al acumularse en las células y aumentar la tolerancia osmótica. Esto se demostró repetidamente en el preacondicionamiento para la técnica de encapsulación-deshidratación. El preacondicionamiento de sacarosa usado con enfriamiento de velocidad controlada no mostró ningún beneficio para los cultivos de meristemos de pera en este caso. Acondicionamiento osmótico con 5 a 7% de sacarosa en el medio de crecimiento durante un total de 5 semanas, con las últimas 2 semanas en la aclimatación al frío, aumentó el recrecimiento de los meristemos de Pyrrhus cordata de 0,75% en concentraciones bajas. Pero la sacarosa al 3%, como en el medio normal, no fue significativamente diferente de las condiciones más altas. La aclimatación es un proceso fisiológico que aumenta la capacidad para sobrevivir el estrés ambiental desfavorable. La aclimatación se desencadena por parámetros ambientales como la reducción de la temperatura y el acortamiento de la duración del día. Los cambios osmóticos y los tratamientos con ácido abscísico pueden tener efectos similares. Varias áreas importantes son críticas para la mejora continua en la recuperación del material vegetal después de la inmersión del nitrógeno líquido. La elección de los materiales vegetales es una consideración importante para cualquier técnica de crioconservación. Las plantas utilizadas para la crioconservación deben estar libres de contaminantes internos, mostrar vigor, pero no un crecimiento excesivo y carecer de problemas fisiológicos como la hiperhidricidad. Una consideración importante para cualquier técnica de crioconservación. En el estado fisiológico de una planta pueden producir una recuperación variable después de la crioconservación. Es necesario poner más énfasis en la condición fisiológica de estas plantas. Los genotipos varían ampliamente en su respuesta a la criopreservación, así como a varias técnicas de crioconservación, pero estas diferencias a menudo se pueden acomodar con pequeños cambios en la técnica de cultivo o pretratamientos.
Aquí les puse nada más unos ejemplos de otros árboles forestales que se han crioconservados, como Pence en 1990 y 1992 mostró la posibilidad de crioconservar los ejes embrionarios aislados de Castanea molicina y Castanea sativa mediante el método de secado, aunque los porcentajes de plantas regeneradas fueron bajos. Holiday y Merck en 2000 lograron recuperar cultivos embriogénicos de Castanea dentata utilizando sorbitol a 0.4 molar para el pretratamiento y dimetilsulfóxido o DMSO al 5% para la conservación, que sería una PBS2. Las muestras se colocaron en un recipiente preenfriado durante 1 hora y media y luego se transfirió a un tanque donde se mantuvieron en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados durante 48 horas y tuvieron recuperación de este árbol. Correidora en el 2004 y Correidora y colaboradores en el 2004 y San José y colaboradores en el 2005 logró porcentajes de supervivencia superiores al 93% y una recuperación vegetal de 63% con ejes embrionarios aislados de semillas maduras de Castanea sativa. Los ejes se secaron en cámaras de flujo laminar hasta alcanzar un contenido de agua del 20 al 24%. El secado es uno de los métodos más sencillos y aunque existen otras formas de hacerlo, gel de sílice o con aire comprimido estéril, el secado en cámara de flujo laminar es el más utilizado. Esta técnica se utiliza principalmente con polen, semillas, embriones cigóticos y ejes embrionarios. Como conclusión, pues el tejido vegetal que se va a crioconservar primeramente debe de estar sano, libre de plagas y enfermedades y que su estado físico esté en estado de división celular, el meristemo, y no en dormancia, en embriones. También depende de la especie que va a crioconservar, ya que muchas plantas requieren bajas temperaturas para inducir su floración. Las bajas temperaturas estimulan una respuesta en los meristemos. Una vez crioconservado el tejido vegetal, se detiene todo proceso fisiológico, lo cual permite que se conserve su integridad genética. Sin embargo, tenemos que tener un alto porcentaje de recuperación, que es el verdadero reto, la recuperación del tejido después de la inmersión en el nitrógeno líquido para que vuelvan a desarrollarse, que todo el protocolo que se realizó en crioconservación para su protección del tejido tiene que ser el efectivo para que una vez que se regenere después del nitrógeno líquido no se forme callo o no se desarrolle. Entonces, ese es el principal punto que hay que lograr después de la cría. Muchísimas gracias por su excelente conferencia magistral, doctora Esmeralda Cruz Gutiérrez. A continuación pasaremos a la sección de preguntas. Bueno, la primera pregunta es, según su experiencia, ¿cuál considera que es el aspecto más complicado de trabajar con criopreservación de forestales? Gracias, doctor Juan Manuel. Bueno, en mi experiencia lo que hemos observado para crioconservar material forestal son los precultivos, ya que se ha observado en diferentes especies, tanto en pináceas como en latifoliadas, que dependiendo del día de precultivo, ya puede ser 1 o 2 días, es la regeneración después de la inmersión de nitrógeno líquido. Hemos observado que si dejamos un solo día de precultivo en medio MS, la recuperación está entre el 50 y 60%. Hemos dejado de 2 a 3 días en precultivo y hemos obtenido un poco mejor la recuperación después del nitrógeno líquido, que va de 65 a 80% de recuperación. Y en cuanto a especies, se nos ha hecho un poquito más complicado las coníferas, ya que bueno, fisiológicamente cuando se recolecta material vegetal de coníferas, pues tienen la misma edad que la planta madre. Entonces, eso sí nos dificulta un poquito el manejo para el establecimiento en vitro y hacer las pruebas de recuperación. En comparación de las latifoliadas, que cuando nosotros cosechamos yemas jóvenes, tienen una edad juvenil a comparación de las coníferas.
Pues, muchas gracias, doctora Esmeralda. Mire, otra pregunta es, ¿qué método de conservación es mejor? ¿Crecimiento mínimo o criopreservación? Aquí va a depender de varios factores. El primero, la disponibilidad del material. Por ejemplo, nosotros utilizamos crecimiento mínimo para conservación que va de 1 a 3 años máximo. El objetivo es que disminuyamos el número de subcultivos dentro en la conservación de estas especies, pero que tengamos disponible el material vegetal. Que ese material vegetal que está en crecimiento mínimo, ¿qué significa esto? Que la planta va a estar creciendo lentamente a comparación si estuviera en un medio adecuado para su desarrollo. Si una planta se desarrolla en 2, 3 meses y hay que hacer otro subcultivo para mantener la planta con crecimiento mínimo, lo podemos almacenar en el mismo tubo y en el mismo medio hasta por 3 años. Ahora, nosotros tenemos disponible ese material. Si nosotros necesitamos hacer investigación, si necesitamos aclimatar las plantas, o si la persona que ingresó material dentro del centro la necesita después de 2 años, por ejemplo, nosotros solamente cambiamos el material vegetal a un medio adecuado para su desarrollo. Pero si nosotros sabemos que el material que vamos a conservar no lo vamos a necesitar prontamente, ya sea 1, 2, 3 años, ya que esta técnica permite conservar desde 1, 5, 10 hasta 50 años. Ese material sabemos que va a estar ahí, va a estar vivo, latente, pero no va a cambiar su información genética, va a estar en stand-by, por decirlo así, pero se está conservando. Y así tenemos conservación en crecimiento mínimo. Debemos de tener en el laboratorio mano especializada para que cuando se llegue la fecha de subcultivo, la persona que va a subcultivar tiene que tener todos los conocimientos para evitar la pérdida del material. En cambio, cuando tenemos ya el protocolo de crioconservación, se resguarda en tanques de nitrógeno líquido. Una vez teniendo el material dentro del tanque de nitrógeno líquido, solamente hay que cuidar que el nivel de nitrógeno no baje y así nos abarata mucho el costo de mantenimiento. Muchas gracias, doctora. Mire, otra pregunta más que le hace el público asistente es, ¿qué diferencia hay entre PBS2 y PBS3? PB, o me refiero a V, PBVS2 y PBVS3. Gracias. Bueno, la PBS es solución vitrificante de la planta. ¿Qué significa eso? Pues utilizamos soluciones altamente osmóticas para que el contenido libre de agua de las células se vuelva amorfa, es un crioprotectante. Se realiza esto porque a las bajas temperaturas del nitrógeno líquido, que son menos 196 grados centígrados, el agua de la célula puede formar cristales. Esto puede dañar a la célula, romper la membrana celular, entonces mata a la célula y eso no es conveniente. Nosotros utilizamos estas PBS para pasar del estado líquido del agua a una fase amorfa, el cual a las bajas temperaturas ya no se van a formar cristales. La diferencia entre estas dos PBS es que una tiene el dimetilsulfóxido, es un crioprotectante que se utiliza mucho, es muy prometedor, es la que más se utiliza. Nosotros utilizamos para hacer crioconservación, sin embargo, para algunas cantidades y en ciertas especies puede ser tóxico. En cambio, en la PBS3